Bendecida tarde, noche tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que nos siguen a través de las redes sociales. Nos volvemos a encontrar nuevamente en este día para escudriñar la santa palabra de Dios. Palabra que es viva, que es eficaz y que penetra hasta lo profundo de los huesos, donde nada puede llegar. Solamente la santa palabra de Dios. Qué bonito es volvernos nuevamente a encontrar con ustedes a esta hora de la tarde, ya noche aquí en Venezuela y tarde en medio de los lugares donde ustedes se encuentran. Hoy domingo, día de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, día en que termina también el último domingo del tiempo ordinario, porque el próximo domingo damos inicio al tiempo de Adviento, tiempo de preparación, tiempo de arrepentimiento, tiempo de abrir el corazón y de prepararlo para la venida del Salvador del mundo, para su nacimiento. A esta hora, en este momento, en este día, nos acompaña también el ministro Alexander Montilla, que nos va a ayudar con la lectura de las Sagradas Escrituras. Y quien les habla, el padre José Gregorio Medina, desde San Silvestre, Barinas, Venezuela, en la parroquia donde estoy ejerciendo mi ministerio sacerdotal. Es un gusto compartir con todos ustedes a esta hora. Saludamos a Marlene Sánchez. Buenas tardes, padre José Gregorio y hermano Alexander. Aquí en espera de la lectura de la Santa Palabra. Nos escribe Marisol Márquez. Buenas tardes. Buenas, padre José Gregorio y Alexander, ministro extraordinario. Muchas bendiciones para ustedes. Que el Espíritu Santo los ilumine siempre. Un abrazo desde Santiago de Chile. Vanessa Pérez, amén, padre José Gregorio y hermano Alexander. Saludos y bendiciones desde Colorado, Estados Unidos. Aquí estamos esperando la santa palabra de Dios. Juan Ortiz, buenas tardes, padre José Gregorio. Dios lo bendiga grandemente. David González, padre José Gregorio Medina, Dios le bendiga. Amén, igualmente. Emilda Mariela, buenas noches, padre José Gregorio Medina y ministro Alexander Montilla. Saludos desde República Dominicana. Que Dios guíe su vida siempre en su camino, lo mantenga firme. Amén. Mario Ochoa, buenas tardes, padre José Gregorio Medina. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dora Telle, buenas tardes. David González, padre, le pido oración por mi tía Gregoria González. Le han detectado un cáncer desconocido y le van a hacer nuevos estudios este miércoles 25 de noviembre. Oremos por su salud. Que Dios pase su mano sanadora sobre tu tía Gregoria González para que Dios le cure y sobre todo tengan la fortaleza de seguir orando y de seguir pidiendo a Dios por su recuperación. Saludamos a Dora Telle, buenas tardes. Mario Ochoa, buenas tardes a todos. Les saludamos y gracias por compartir con nosotros a esta hora la palabra de Dios. Saludamos a Vanessa Pérez, a Juan Ortiz, a Marta Cáceres, presente, padre Gregorio. Saludos al hermano Alexander. Ana Resendi, bendecida tarde, padre José Gregorio, a usted y al hermano Alexander. Marlene Sánchez, buenas noches, padre, aquí también ya es de noche, los escucho aquí en el estado de Illinois. Vanessa Pérez, Beatriz Aguilar, buenas noches, bendiciones. Rigoberto Valdés, buenas tardes, padre José Gregorio y Alexander. Dora Telle, buenas tardes, padre Gregorio. Marí Guerrero, buenas noches, padre José, Dios derrame abundantes bendiciones, amén. María Pérez, presente. María Valdés, buenas tardes, padre José Gregorio, un saludo en la distancia, bendiciones. Emily Carrillo, buenas tardes, presente, bendiciones. Dora Telle, buenas tardes, padre Gregorio y ministro. Les saludamos a todos y les invito, vamos a darle un dedito para arriba al video y vamos a compartir el enlace en tus redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram. Vamos a compartirla y vamos a animarnos a que muchas personas más se unan a escuchar y leer la santa palabra de Dios. Saludamos a María Valdés. Buenas tardes, padre José Gregorio. Un saludo de la distancia. Julie Pérez. Buenas tardes, padre José Gregorio. Buenas noches. Y el hermano Alexander.
Emily Carrillo, buenas tardes, Padre, bendiciones. Clara Mesa, hola, buenas noches, Padre Gregorio, Alexander, y alabado sea Dios por este nuevo día que me regala. Ya compartí, gracias. Junior Quintanar aquí presente. Emilda Mariela nos escribe el tema de hoy. Ali Germo Núñez, buenas tardes, Padre y Ministro, desde Palmira, Valle, Colombia. Dios le bendiga. María Olmos, buenas noches, buenas tardes, Padre Gregorio. Saludos, oración por mi madre que acaba de fallecer, Adelina Rosales, bendiciones desde San Diego, California. Que Dios le conceda el descanso eterno a tu madre Adelina Rosales y que Dios le conceda el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Amén. Juana Robles, buenas noches, Padre Gregorio y Alexander. Gracias por estar aquí, por compartir con nosotros a esta hora de la tarde, noche también. Vamos a entrar en la presencia de Dios, vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros, que venga a iluminar nuestra vida, que venga a darnos sabiduría y entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendecida tarde, noche tengan todos ustedes que se acercan a este en vivo en este día domingo, día en que celebramos la solemnidad de Cristo Rey del universo. Hoy vamos a escudriñar el capítulo número 7 del libro de los jueces. Ayer te invito a ti, si no has escuchado el capítulo 6 del libro de los jueces, para que lo escuches y lo veas, porque ayer tuvimos la gracia de estar en el en vivo y leer y escudriñar el capítulo número 6 del libro de los jueces. Hoy vamos a escudriñar el capítulo número 7 del libro de los jueces, que consta de 25 versículos. ¿Para qué? Para que vayamos enamorándonos cada día más de la santa palabra de Dios. Para que vayamos leyendo todos los días un capítulo de la palabra de Dios. Ya estamos hoy, con la gracia de Dios, a escudriñar el capítulo 7 del libro de los jueces. Si empezamos a sacar cuentas, hemos leído ya 10 libros de las Sagradas Escrituras, 10 libros, 4 evangelios, y hemos leído desde el Génesis hasta el libro de Josué, y estamos ya escudriñando el libro de los jueces. Y es una bendición de Dios que podamos leer la palabra de Dios, que tú puedas leer la palabra de Dios. Qué bonito es cuando envían ustedes esos mensajes y dicen: Padre, yo leía la palabra de Dios, pero no la entendía. Y gracias a usted y a su canal, y gracias a Dios, pues ya leo y voy inmediatamente reflexionando junto con lo que usted hace, la palabra de Dios. Y esos son mensajes de ánimo. Son mensajes que le animan a uno a seguir adelante, a seguir leyendo la palabra de Dios, a seguir escudriñando la palabra de Dios, y sobre todo para que tú te enamores de la palabra de Dios. Es que la reflexión viene a la luz del Espíritu Santo. Es que la lectura de la palabra de Dios también viene a la luz del Espíritu Santo, porque alguno podrá decir: es que leer la palabra de Dios todos los días, un capítulo, eso da pereza. Pero otro puede decir: es una bendición de Dios leer todos los días un capítulo de la palabra de Dios. Y es que es una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque uno le va tomando amor, uno se va enamorando de la palabra de Dios, uno también va aprendiendo de la palabra de Dios y va viendo que la palabra de Dios va relacionada también con la vida de cada uno de nosotros. Y es que lo veíamos en el capítulo 6 del libro de los jueces en el día de ayer, que hemos escudriñado.
y que se ha mantenido durante este día. Y vamos a ver todavía, porque ayer veíamos la vocación de Gedeón, el llamado de Gedeón, que también se le va a colocar el nombre de Jerubbaal, que significa que Baal pleitee con él, porque él, por mandato de Dios, tumbó el altar dedicado a Baal y construyó un altar dedicado a Yahvé. Y pues se le nombra como Gedeón o como Jerubbaal o Jerubbaal al mismo personaje llamado Gedeón. Y lo veíamos ayer en la vocación de Gedeón. Pero hoy vamos a ver cómo Gedeón empieza también a llevar adelante las órdenes de Dios como un juez de Israel. Y es que Gedeón tiene que estar dispuesto también a escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? Para que se la pueda comunicar al pueblo. Y es una invitación que hacíamos y que les he venido haciendo desde la lectura de la palabra de Dios. Que nos enamoremos, pero sobre todo que prestemos oído ¿a qué? A la palabra de Dios. Que prestemos oído al mensaje que el Señor nos transmite, porque tiene que entrar por el oído, pasar también al corazón, para llevarlo también a la experiencia de la relación para con los demás. Así que vamos a escuchar con atención, con humildad, con sencillez, la lectura de este capítulo 7 del libro de los jueces que nos va a hacer el ministro Alexander. Presta atención. Si tienes la Biblia, ve leyendo también en tu Biblia este capítulo 7. Ve escuchando también y vamos a ir dejando que el mismo Dios haga vida en medio de cada uno de nosotros a través de su santa palabra. Vamos a escuchar esta lectura que dice, lectura del libro de los jueces, capítulo 7. Madrugó Jerubbaal, o sea, Gedeón, así como todo el pueblo que estaba con él, y acampó junto a él en Jarot, el campamento de Medián, que daba al norte del suyo, al pie de la colina de Moré, en el valle. Yahvé dijo a Gedeón: demasiado numeroso ese pueblo que te acompaña, para que ponga yo a Medián en sus manos. No se vaya a enorgullecer Israel de ello, a mi costa, diciendo: mi propia mano me ha salvado. Ahora pues, pregona esto a oídos del pueblo, y que tenga miedo y tiemble, que se vuelva y mire desde el monte Gelboet. 22,000 hombres de la tropa se volvieron y quedaron 10,000. Yahvé dijo a Gedeón: hay todavía demasiada gente, hazle bajar el agua y allí te los pondré a prueba. Aquel de quien te diga que vaya contigo, ese irá contigo, y aquel de quien te diga que no vaya contigo, no ha de ir. Gedeón hizo bajar la gente al agua, y Yahvé le dijo: a todos los que lamieren el agua con la lengua, como la lame un perro, los pondrás a un lado, y a todos los que se arrodillen para beber, los pondrás al otro. El número de los que lamieron el agua con las manos y la boca resultó ser de 300. Todo el resto del pueblo se había arrodillado para beber. Entonces Yahvé dijo a Gedeón: con los 300 hombres que han lamido el agua, os salvaré y entregaré a Medián en tus manos. Que todos los demás vuelvan,
cada uno a su casa. Tomarán en sus manos las provisiones del pueblo y sus cuernos. Y mandó a todos los israelitas, cada uno a su tienda, quedándose solo con los 300 hombres. El campamento de Medián estaba debajo del suyo en el valle. Aquella noche le dijo Yahvé: levántate y baja al campamento, porque he puesto en tus manos. No obstante, si temes bajar bajo el campamento con tu criado, y escucha lo que te dicen, se fortalecerá tu mano con ello, y luego bajarás a atacar el campamento. Bajó pues con su criado puro hasta la extremidad de las avanzadillas del campamento. Medián, Amalek y todos los hijos del oriente habían caído sobre el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran innumerables como la arena de la orilla del mar. Se acercó Gedeón, y aquí que un hombre contaba un sueño a su vecino. Decía: he tenido un sueño, una hogaza de pan de cebada rodaba por el campamento de Medián, llegó hasta la tienda, chocó contra ella y la volcó de arriba abajo. Su vecino le respondió: esto no puede significar más que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios ha entregado en sus manos a Medián y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó la narración del sueño y su explicación, se postró, volvió al campamento de Israel y dijo: levantaos, porque Yahvé ha puesto en vuestras manos el campamento de Medián. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 cuerpos. Les dio a todos cuernos y cántaros vacíos, con antorchas dentro de los cántaros. Le dijo: miradme a mí y haced lo mismo cuando llegue yo al extremo del campamento. Lo que yo haga lo haréis vosotros. Yo y todos mis compañeros tocaremos los cuernos. Vosotros también tocaréis los cuernos alrededor del campamento y gritaréis por Yahvé y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que le acompañaban llegaron al extremo del campamento, al comienzo de la guardia de la medianoche, cuando acababan de hacer el relevo de los centinelas. Tocaron los cuernos y rompieron los cántaros que llevaban en la mano. Entonces los 3 cuerpos del ejército tocaron los cuernos y rompieron los cántaros. En la izquierda tenían la antorcha y en la derecha los cuernos para tocarlos. Gritaban: espada por Yahvé y por Gedeón. Y se quedaron quietos cada uno en su lugar, alrededor del campamento. Todo el campamento se despertó, y lanzando alaridos se dieron a la fuga. Mientras los 300 tocaban los cuernos, Yahvé volvió la espada de cada uno contra su compañero por todo el campamento. La tropa huyó hasta Bet-Azita, hacia Sartán, hasta la orilla de Abel-Meholat frente a Tabat. Los hombres de Israel se reunieron en Nectalí, de Aser y de todo Manasés, y persiguieron a Madián. Gedeón envió mensajeros por toda la montaña de Efraín diciendo:
bajad al encuentro de Madián y cortarles los vados hasta Betbarat y el Jordán. Se reunieron todos los hombres de Efraín y ocuparon los vados hasta Betbarat y el Jordán. Hicieron prisioneros a los dos jefes de Madián, Oreb y Seec. Mataron a Oreb en peña de Oreb y Seec, en el lagar de Seec. Persiguieron a Madián y llevaron a Gedeón al otro lado del Jordán, las cabezas de Oreb y de Seec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado ya lo que nos presenta este capítulo 7 del libro de los Jueces. Claramente la victoria de Gedeón sobre Madián. Saludamos a Estela Gutiérrez, gracias por enseñarnos la palabra de Dios. Dios te bendiga, gracias por tu granito de arena. Saludamos a todos los que se van haciendo presentes en este en vivo, donde estamos escudriñando la santa palabra de Dios. Y qué bonito es estar a la escucha de la palabra de Dios. Para poder comprender la palabra de Dios, tenemos que escuchar bien. Escuchar el mensaje que nos trae cada uno de los capítulos que nos presenta cada libro dentro de las Sagradas Escrituras. Y es que hemos leído ya los 25 versículos del capítulo número 7 del libro de los Jueces, donde hemos escuchado cómo Dios ha empezado a actuar por medio de Gedeón para poder liberar al pueblo de la esclavitud y sobre todo del dominio de Madián. Ayer escuchábamos en el capítulo 6 del libro de los Jueces cómo Dios llamaba a Gedeón. Y Gedeón pues, le decía claramente a Dios que le decía lo siguiente. Le respondió Gedeón: perdón, Señor mío, ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Y él le decía también a Dios, y él le decía, ¿qué le decía a Dios? Mi clan es el más pobre de Manasés, y yo el último en la casa de mi padre. Eso era lo que respondía Gedeón ante el llamado de Dios. Por eso el capítulo de ayer se refiere a la vocación de Gedeón, que Gedeón escuchó la voz de Dios. Cuando le dijo, Yahvé contigo, valeroso guerrero, y de ahí empieza Jeroboam a tener una conversación con Dios, hasta el punto en que Jeroboam le va a decir, pero ¿cómo yo voy a ir a liberar a Israel del dominio de Madián si mi clan es el más pobre de Manasés y además soy el último en la casa de mi padre? Y Dios le dijo, tranquilo, no tengas miedo, yo voy a estar contigo. Y es lo que nos refiere ya este capítulo 7, que Gedeón asumió eso que Dios le estaba diciendo, que Yahvé le estaba diciendo, lo asumió y él va a empezar a actuar en lo que Dios le está mandando para que él lo pueda anunciar y lo pueda decir al pueblo. Por eso vamos a leer los dos primeros versículos de este capítulo 7 del libro de los Jueces. Madrugó Jerubbaal, o sea, Gedeón, así como todo el pueblo que estaba con él, y acampó junto a En-Jarot, el campamento de Madián, que daba al norte del suyo, al pie de la colina de Moret, en el valle. Yahvé dijo a Gedeón: demasiado numeroso es el pueblo que te acompaña, para que ponga yo a Madián en sus manos. No se vaya a enorgullecer Israel de ello, a mi costa, diciendo: mi propia mano me ha salvado.
Y es que tenemos nosotros que estar atentos. Ya empieza este capítulo 7 de Dios hablándole a Gedeón. Y Gedeón tiene que estar dispuesto a escuchar la voz de Dios. Esa voz de Dios que le dice, mira Gedeón, el pueblo es muy numeroso. Hay que reducir al pueblo, porque si todo el pueblo va a atacar a Madián, entonces se van a enorgullecer a costa mía. No, mejor vamos a reducir al pueblo, porque Dios está previniendo en medio de la victoria que va a conceder a Gedeón sobre Madián, está previniendo que el pueblo se vaya a enorgullecer y vayan a decir, todo lo he hecho por mi cuenta, Dios nos ha ayudado. Es una referencia clara cuando la persona, el ser humano, el cristiano católico, le va bien en su trabajo. Entonces dicen, es por mi propia fuerza, es por mi propia cuenta, es por mi inteligencia que hemos logrado cerrar este negocio bueno para esta empresa. Y es lo que el Señor quiere, que la persona no vaya a realizar eso. ¿Por qué? Porque cuando la persona empieza a hacer ese tipo de exclamaciones y de afirmaciones, es porque es una persona orgullosa, que se ha enorgullecido y ha dejado a Dios, que le ha ayudado a un lado, pretendiendo que es la persona quien lo ha logrado por su propia cuenta. Y es lo que Dios le dice a Gedeón. Para evitar que esto pase, pues vamos a empezar a reducir al pueblo. Vamos a reducirlo a una cantidad para que ellos puedan ir a atacar a Madián. Por eso, presta oído al versículo 3 de este capítulo 7 del libro de los Jueces. Ahora pues, pregona esto a oídos del pueblo. Dios le habla a Gedeón. Gedeón escucha la voz de Dios. Por eso la escucha de la palabra de Dios es importante para poder entender el mensaje del Señor. Dios le habla a Gedeón para que Gedeón vaya ¿Y qué le va a decir Gedeón al pueblo de parte de Yahvé? El que tenga miedo y tiemble, que se vuelva y mire desde el monte Gelboet. Claramente hay un mensaje contundente. Hay un mensaje que yo quiero que tú también lo asimiles, que tú también lo vuelvas a escuchar para que podamos entender este capítulo 7 del libro de los Jueces. Hay un mensaje importante. Ese mensaje Dios se lo da a Gedeón y Gedeón tiene que pregonarlo a oídos de todo el pueblo. Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Es un mensaje contundente? Es un mensaje para valientes y es un mensaje que lleva también una decisión de la persona, si tiene o no tiene lo que Dios le está manifestando. ¿Y qué es? Vamos a volver a escuchar el versículo 3 de este capítulo 7 del libro de los Jueces. Ahora pues, pregona esto a oídos del pueblo. El que tenga miedo y tiemble, que se vuelva y mire desde el monte Gelboet. El que tenga miedo y tiemble, que se retire. Ese no va a ir a pelear. Qué mensaje tan contundente. Y que tenemos que llevarlo también nosotros a la realidad en que vivimos. Porque Dios pide personas que sean valientes. Dios quiere personas que no tengan miedo, que no tiemblen. ¿Para qué? Para llevar la palabra de Dios. Que no le dé miedo a anunciar la palabra de Dios. Que no le dé miedo decirle a la persona, hay que cambiar.
Ya no se tiene que vivir así, pero se hace desde la palabra de Dios. Y Gedeón va a anunciar al pueblo. ¿Qué le va a decir? El que tenga miedo y el que tiemble, que se retire y vea desde otro lugar lo que va a suceder. Porque Yahvé no quiere que el miedo y el temblor se transmita a todo el pueblo de Israel. Que no se transmita a los valientes guerreros. ¿Por qué? Porque se van a contagiar de ello y no van a ser capaces de batallar contra Madián. Y eso es claro y contundente. El mensaje que Dios está enviando cuando dice: los que tengan miedo y los que tiemblen, que se vayan. Esos no van a ir a pelear para que no contaminen lo que tienen. A los que sí se sienten fuertes para ir a batallar. Por eso les invito, vamos a buscar en las Sagradas Escrituras, vamos a escribir en los comentarios el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6. Libro del Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, para que escuchemos lo que dice la palabra de Dios, donde nos invita también a ser fuertes y valerosos, a no tener miedo de anunciar lo que es el mensaje de Dios. Saludamos también a Sara Ross. En acción de gracias a Dios por tantos favores recibidos. Que Dios te bendiga por tu granito de arena. Que el Señor te siga bendiciendo siempre. Saludamos a Antonio Ramos. Que Dios bendiga tu vida. Gracias por tu granito de arena. Que el Señor te siga bendiciendo y bendiga a tu familia por siempre. María Pérez. Deuteronomio 31:6. Priscila Gutiérrez. Deuteronomio 31:6. María Encarnación. Deuteronomio 31:6. Clara Mesa, Deuteronomio 31:6. Juan Ortiz, Deuteronomio 31:6. Reginaldo Santos, libro del Deuteronomio 31:6. Julie Pérez, Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Josefina Zapón, Deuteronomio 31:6. María Valdés, Deuteronomio 31:6. Emilda Mariela Gómez, Deuteronomio 31:6. Junior Quintanar, Deuteronomio 31:6. Gabriela Ignacio, Deuteronomio 31:6. Luz Elena, Deuteronomio 31:6. Marisol Márquez, Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Rigoberto Valdés, Deuteronomio 31:6. Vamos a escuchar lo que dice el libro del Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, en referencia al versículo 3 del capítulo 7 del libro de los Jueces. Sed fuertes y valerosos, no temáis ni os asustéis ante ellos, porque Yahvé tu Dios marcha contigo. Vuélvalo a repetir otra vez, por favor. Sed fuertes y valerosos, no temáis ni os asustéis. Sed fuertes y valerosos, dice la palabra de Dios. No temáis y no se vayan a asustar. Por eso el mensaje que Gedeón le va a decir al pueblo de parte de Dios es que los que tengan miedo y los que estén temblando, que se vayan al monte y vean desde allá lo que va a suceder. Eso es lo que Dios también nos pide a nosotros. ¿Qué nos pide? Que seamos fuertes. ¿Qué nos pide? Que seamos valerosos, que no tengamos miedo, que no vayamos a temblar por anunciar la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos católicos se les dice: vamos a salir a evangelizar casa por casa? ¿Y qué es lo primero que le dicen? Yo no voy. ¿Y por qué tú no vas a ir? Porque a mí me da miedo. Yo no voy. ¿Por qué tú no vas? Porque es que a mí me tiemblan las piernas para hablar de la palabra de Dios. Entonces uno se pregunta, pero si tiene miedo y le tiemblan las piernas para hablar de la palabra de Dios, ¿por qué entonces no tiene miedo y no le tiemblan las piernas cuando tienen que criticar a los demás?
cuando tienen que hablar mal de los demás, cuando tienen que despreciar a los demás, porque es contradictorio. ¿Por qué? Porque anunciar la palabra de Dios, anunciar el mensaje de Dios es para personas fuertes y valientes, que no tengan miedo de arriesgarse a anunciar la palabra de Dios. Por eso, de una cantidad grande del pueblo de Israel, como hemos escuchado en el libro de los Jueces, capítulo 7, de una cantidad grande que dice que cuántos llegaron a quedar, de 22,000 hombres de la tropa se volvieron y quedaron 10,000. Imagínense usted, quedaron 10,000 de ¿cuántos? De 22,000. Imagínense cómo puede. Vamos a volver a escuchar lo que dice. El que tenga miedo y tiemble, que se vuelva y mire desde el monte Gilboet. 22,000 hombres de la tropa se volvieron y quedaron 10,000. Es decir, que eran 32,000 hombres para pelear, para la batalla. Y se fueron más de la mitad. Se fueron 22,000 y quedaron 10,000. Es decir, que 22,000 tenían miedo. 22,000 tenían que les temblaban las piernas para ir a batallar. ¿Y cuántos cristianos católicos? No para ir a batallar, sino para ir a anunciar la palabra de Dios, para anunciar el mensaje de salvación, también tienen miedo y les tiemblan las piernas. Dicen, yo no voy a salir a anunciar, es que a mí me da miedo. Es que a mí me tiemblan las piernas, es que yo no soy capaz de hablar de Dios, es que eso me da miedo, dicen algunos. Y uno le da como tristeza a escuchar que hay cristianos católicos que tengan miedo de anunciar la palabra de Dios. Y es que hoy se recuerda también cómo en México, ya por ahí por el año 1900 y pico, cuando estaban las persecuciones religiosas, muchos mexicanos no tuvieron miedo. Muchos mexicanos eran fuertes y valerosos. ¿Y qué decían? ¡Viva Cristo Rey! Y si me equivoco, hay algunos mexicanos dentro de este en vivo que pueden decir si me equivoco o es mentira lo que estoy diciendo, ya que con valentía gritaban viva Cristo Rey, no tuvieron miedo. Otros tuvieron miedo, pero estos no tuvieron miedo. Y es lo que nos pide Dios a través de lo que hemos leído en el libro del Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, cuando dice, sean fuertes, sean valerosos, no tengan miedo, ármense de valor. Y es lo que vamos a escuchar también. Vamos a buscar en la palabra de Dios, vamos a escribir en los comentarios el segundo libro de Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, para que tú te des cuenta de cuál es el espíritu que Dios no te ha dado. ¿Por qué? Porque la persona dice que tengo miedo, me da pena, me tiemblan las piernas, salir a anunciar la palabra de Dios. Pero es que en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, vamos a escuchar qué es lo que Dios no nos ha dado a nosotros. María Encarnación, 2 Timoteo 1.7, Priscila Gutiérrez, 2 Timoteo 1.7, María Pérez, 2 Timoteo 1.7, saludamos a Gela Luna, buenas tardes, Dios le bendiga. Saludamos a Alejandra Cash, buenas tardes, Padre Gregorio, Dios le bendiga en esta tarde, saludos desde California. Emilda Mariela, 2 Timoteo 1.7, Reginaldo Santos, 2 carta de Timoteo 1.7, Sara Ross, 2 carta a Timoteo 1.7, Gela Luna, 2 carta de Timoteo 1.7, Joaquín Sánchez, 2 de Timoteo 1.7, Clara Mesa, 2 carta a Timoteo 1.7, Luz Elena, 2 de Timoteo 1.7, Junior Quintanar, 2 de Timoteo 1.7, Gabriela Ignacio, Timoteo, 2 de Timoteo 1.7,
Tina Beltrán dice, sí, un jovencito valiente, José Sánchez del Río, gritaba, viva Cristo Rey, porque son personas fuertes y valientes que no tuvieron miedo de morir, pero sobre todo de seguir anunciando a Cristo como Rey del universo. Hilda Gamboa, 2 Timoteo 1:7, Julie Pérez, segunda carta a Timoteo 1:7, Arnulfo González, 2 Timoteo 1:7, Rigoberto Valdés, 2 Timoteo 1:7, Padre Rufo Montilla. Les invito a buscar en YouTube al Padre Rufo Montilla, que se hace presente en este en vivo. Búscalo así, Presbítero Rufo Montilla, y escucha también lo que él tiene preparado en medio de su canal de YouTube. Les animo a buscarlo y a suscribirse y apoyar también a este sacerdote, hermano mío en el sacerdocio de la diócesis de Barinas, a la cual pertenezco y pertenece él también. Ana Resendi, 2 Timoteo 1:7. Vamos a escuchar con humildad lo que nos dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, para que estemos a la escucha de la palabra de Dios. Porque no nos dio Dios, el Señor, a nosotros un espíritu de timidez. Porque no nos dio Dios a nosotros un espíritu de timidez. Es decir, que el miedo, que el que le tiemblen las piernas, eso no es de Dios, porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. No, eso no lo ha dado Dios. Escuchemos, ¿qué más dice? Sino de fortaleza, de caridad y de templanza. Escucha, sino de fortaleza. La timidez, el miedo no lo ha dado Dios. ¿Qué ha dado Dios? Un espíritu de fortaleza. ¿Y qué decía el Deuteronomio? Sed fuertes y valerosos. ¿Qué dice el versículo 3 del capítulo 7 del libro de los Jueces? Que no hay que tener miedo. Que los que tengan miedo y tiemblen, pues que se retiren. Y quedaron de 32,000 hombres, quedaron 10,000. Es decir, 22,000 tenían miedo y le temblaban las piernas. Y dice el apóstol en su segunda carta a Timoteo, Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de timidez, sino que nos ha dado un espíritu de fortaleza. ¿Para qué? Para luchar, para anunciar en medio de las dificultades que podamos vivir la misma palabra de Dios. Por eso vamos a volver otra vez al capítulo 7 del libro de los Jueces y vamos a escuchar el versículo 4 de este capítulo 7 del libro de los Jueces, porque Dios habla y al hablar Dios también da una orden. Y Gedeón está dispuesto a escuchar la voz de Dios y a dar el mensaje de Yahvé al pueblo. Escucha con atención. Yahvé dijo a Gedeón, hay todavía demasiada gente. Hazle bajar al agua y allí te los pondré a prueba. ¿Qué le dijo Dios? Bueno, quedan 10,000. Eso todavía es muchísima gente para que vayan a batallar, para que vayan a luchar y a derrotar a Madián, porque no sea que se vayan a enorgullecer a costillas mías, es decir, a costa mía, dice Dios. Entonces hay mucha gente todavía. Dile que bajen al agua, que los voy a poner a prueba. Y la prueba que Dios le colocó es la siguiente, escucha. Que vaya contigo, es irá contigo, y aquel de quien te diga que no vaya contigo, no ha de ir. Gedeón hizo bajar la gente al agua. Antes de hacer bajar la gente al agua, Dios le da una orden, pero sobre todo le da una afirmación a Gedeón. Y la afirmación es que en medio de la prueba, Dios va a escoger a los que van a ir. Si quiere, vamos a volver a escuchar otra vez, en medio de este versículo 4, lo que Dios le dice a Gedeón.
Te los pondré a prueba. Aquel a quien te diga que vaya contigo, ese irá contigo. Escucha, aquel a quien te diga que vaya contigo, ese irá contigo. ¿Por qué? Porque está hablando el Señor de señores, está hablando Dios, está hablando Yahvé, y Gedeón tiene que estar dispuesto a anunciar lo que está escuchando. ¿A quién? Al pueblo. Y aquel de quien te diga que no vaya contigo, no ha de ir. Gedeón hizo bajar la gente al agua, y Yahvé le dijo: a todos los que lamieran el agua con la lengua, como lame un perro, los pondrás a un lado, y a todos los que se arrodillen para beber, los pondrás al otro. El número de los que lamieron el agua con las manos y la boca resultó ser de 300. Todo el resto del pueblo se había arrodillado para beber. Es decir, que de los 10,000 que quedaban, de los 10,000, apenas 300 lograron pasar la prueba que Dios les había colocado. Es decir, que 9,700 se quedaron por fuera. Un grupo reducido, un grupo pequeño de 32,000, apenas quedaron 300 hombres para ir a batallar, para ir a luchar. Y es que Dios no va a dejar solo a Gedeón, sino que Él va moldando, Él va purificando, Él va sacando los que verdaderamente estén dispuestos. ¿Para qué? Para hacer lo que Dios les va a pedir. Y es que así sucede también en medio de la vida. Uno escucha muy bien esa palabra de Jesús cuando dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y es que, como hemos escuchado también en este versículo 4, cuando dice: aquel a quien le diga que vaya, va a ir contigo. Y aquel a quien le diga que no va a ir, no va a ir contigo. ¿Por qué? Porque está hablando Dios. Y así es en medio de nuestra cotidianidad. Así es en medio también de nuestra vida. ¿De qué? De que muchos están en la iglesia, pero son pocos los que verdaderamente tienen la fortaleza y la valentía para anunciar la palabra de Dios. Otros no lo hacen. Por eso algunos se ponen bravos, se ponen molestos, se enojan cuando dicen: es que lo hemos invitado a todos, pero solamente ha venido un grupo pequeño. Y es que tenemos que estar también a la escucha de la palabra de Dios. ¿Cuántos eran los hombres para ir a pelear, para ir a derrotar a Madián? 32,000, de los cuales quedaron 10,000, y de los cuales quedaron apenas 300, de una cantidad grande de personas dispuestas para batallar. Pero es que también dentro de la iglesia, es que también dentro de la vida, dentro de la familia, aunque sea numerosa, siempre van a haber personas que tengan miedo. Siempre van a haber personas que le tiemblen las piernas, y van a haber personas que sean fuertes, que sean valerosas, que tengan ese espíritu de fortaleza. ¿Para qué? Para luchar, para batallar, para caminar y sobre todo para llevar adelante su vida a pesar de las dificultades que pueda vivir. ¿Por qué? Porque esa gracia la da única y exclusivamente Dios. Y es que hemos escuchado en el versículo 4 cuando decía: aquel de quien te diga que vaya contigo, ese irá contigo.
Por eso, lo que dice Jesús de Nazaret es importante también. Lo que dice el Señor, lo que dice el Rey de Reyes, cuando anuncia de que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos serán llamados, son llamados a servirle al Señor, pero pocos son los que llegan. Y es que esa experiencia es la que yo tengo cuando entramos al seminario. Nosotros en el seminario, cuando entramos al propedéutico, llegamos, que es la primera etapa para pasar a estudiar ya filosofía y teología, llegamos a ser más de 30 personas, más de 30 hombres que entramos al propedéutico para empezar nuestra formación, para llegar a ser sacerdotes del Dios Altísimo. Y resulta que de 32, si no me equivoco, que llegamos a ser, solamente hemos llegado poquiticos a ser consagrados sacerdotes. Llegaríamos como 6, nada más, a ser consagrados. De 32, apenas llegamos entre 5 y 6 al orden sacerdotal. Es decir, como lo que pasó con el ejército que tenía Gedeón. Muchos se fueron quedando en el camino por miedo. Otros porque en medio de las pruebas no fueron capaces de superarla y solamente quedó un grupo reducido de 300 hombres y solamente llegamos al ministerio sacerdotal un pequeñísimo grupo reducido de 5 o 6 que llegamos al orden sacerdotal. Por eso Dios es el que hace la obra. Dios es el que va manifestando su amor y su misericordia. Y Dios va a proveer. Dios va proveyendo, Dios va a proveer los que verdaderamente están dispuestos para llevar el anuncio de la palabra de Dios. Porque hay que anunciarla sin miedo, hay que anunciarla con valentía, hay que anunciarla con fortaleza, no cayéndonos a mentiras nosotros mismos. Y es que yo les invito, vamos a buscar en las Sagradas Escrituras, vamos a buscar la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19, para que podamos relacionarlo con el versículo 4 de este capítulo 7 del libro de los Jueces, porque Dios provee. Dios le da una orden a Gedeón para que vayan a atacar a Madián y lo vayan a destruir, lo vayan a derrotar. Pero Dios va reduciendo el grupo, pero también va a proveer a aquellos guerreros valientes que vayan a luchar sin miedo, no con timidez, sino con valentía. Y es lo que nos pide también el Señor a nosotros. Y Dios provee a aquellos que van a ser los anunciadores de su palabra. Vamos a ver quiénes lo han escrito en los comentarios. Priscila Gutiérrez, Filipenses 4:19. María Pérez, Filipenses 4:19. Saludamos a Eduvique Peña, que se acerca a este vivo. Buenas noches, Padre José Gregorio y hermano Alexander. Clara Mesa, carta a los Filipenses 4:19. María Encarnación, Filipenses 4:19. Sara Ross, Filipenses 4:19. Esmilda Mariela, Filipenses 4:19. Ana Recendi, Filipenses 4:19. Emily Carrillo dice, es verdad, Padre, viva Cristo Rey. Y ella dice, yo soy mexicana. Joaquín Sánchez, Filipenses 4:19. Junior Quintanar, Filipenses 4:19. Eduviges Peña, Filipenses 4:19. Saludamos a Samuel Rodríguez, Reginaldo Santo, Filipenses 4:19. Samuel Rodríguez, Filipenses 4:19. Gabriela Ignacio, Filipenses 4:19. Juan Ortiz, Filipenses 4:19. Rocío Correa, buenas tardes a todos, bendiciones, Padre José Gregorio. Filipenses 4:19. Dice el Padre Rufo, estoy en Santa Rosa para la vigilia de alabanza y sanación el martes 24, pidiendo sanación y el final de esta pandemia. Amén.
Mari Guerrero, Filipenses 4:19. Rocío Correa, Padre, le ruego oración por Ernesto Rodríguez, de 19 años. Lo mataron en la madrugada, su familia, sus vecinos. Son mis vecinos. Gracias por orar por él. Claro que sí. Lo encomendamos en nuestras oraciones para que Dios le conceda el descanso eterno a Ernesto Rodríguez. Vamos a escuchar lo que nos dice la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. Necesidad que lo iba a proveer de personas que tengan la valentía y que tengan la fortaleza para luchar, para batallar. Y es lo mismo que Dios hace en medio de su iglesia. Él provee personas que sean capaces, que sean fuertes, que sean valerosos. ¿Para qué? Para anunciar la palabra de Dios. Y esas personas nos dan testimonio. ¿Como quiénes? Como los santos, como los siervos, como los beatos, que ellos son fuertes y valerosos. Y Dios sigue proveyendo a su pueblo personas fuertes y valerosas que anuncien con valentía la santa palabra de Dios. Y es lo que tenemos nosotros que llenarnos de un espíritu de fortaleza, de confiar en Dios, de creer en Dios y de tener la plena seguridad de que Dios provee también en medio de nuestras necesidades. Dios también provee personas para que ayuden, pero personas fuertes y valerosas. Por eso vamos a escuchar a continuación el versículo 14 de este capítulo 7 del libro de los Jueces. El versículo 14. Y vamos a prestar oído y que esté dispuesto para la palabra de Dios. Su vecino le respondió: esto no puede significar más que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios ha entregado en sus manos a Madián y a todo el campamento. Claramente hemos escuchado cómo ya después de la explicación del sueño que tuvo una de las personas, cuando dice que una bola grande pues se atacaba también al campamento y lo destrozaba por completo, y otro daba la explicación y dijo: esa es la mano que acompaña a Gedeón. Si queremos, vamos a volverlo a escuchar otra vez lo que dice el versículo 14. Su vecino le respondió: esto no puede significar más que la espada de Gedeón. Esto no puede significar más que la espada de Gedeón, que está, hijo de Joás, el israelita. Dios ha entregado a Madián en manos de Gedeón. Y es la confianza por medio de la interpretación de este sueño, cómo Dios va a conceder la victoria a Gedeón con estos 300 hombres que son fuertes y valerosos, que no tienen miedo y que no le tiemblan las piernas para ir a atacar. ¿A quién? A Madián. Es que Madián tiene un poderoso ejército, tiene un poderoso campamento, pero Gedeón, poniendo su confianza en Dios y confiando en la palabra de Dios, pues él va a destruir a Madián. Y es que Dios se los va a colocar en las manos. ¿Para qué? Para que Gedeón los pueda destruir. Y es que yo les invito, vamos a buscar la carta a Santiago, capítulo 2, versículo 19, para que vayamos relacionándolo también con el versículo 14 del capítulo 7 del libro de los Jueces. Santiago, capítulo 2, versículo 19, para que nosotros y tú aprendas que hay que confiar plenamente en Dios.
¿En cuántos dioses hay que confiar? En uno solo, en Dios nuestro Señor. No hay más dioses. Esos dioses que se inventa el ser humano son dioses que no hacen absolutamente nada. Hay que confiar en un solo Dios, porque es el Dios verdadero. Es el Dios que le va a conceder a Gedeón la victoria y que le va a entregar en manos de Gedeón a Madián y todo su campamento. Y es lo que va a decir también el apóstol Santiago en su carta en el capítulo 2, versículo 19. Juan Ortiz, Santiago 2.19, María Pérez, Santiago 2.19, Priscila Gutiérrez, Santiago 2.19, María Encarnación, Santiago 2.19, Armando Rosas, Santiago 2.19, Raida, Santiago 2.19, Hilda Gamboa, Santiago 2.19, Clara Mesa, Carta de Santiago 2.19, Josefina Zafón, Santiago 2.19, Joaquín Sánchez, Santiago 2.19, Junior Quintanar, Santiago 2.19, Gabriela Ignacio, Santiago 2.19, Juan Ortiz, Santiago 2.19, Luz Elena, Santiago 2.19, Mari Guerrero, Santiago 2.19, Marisol Márquez, Santiago capítulo 2, versículo 19, Tina Beltrán, Santiago 2.19, Ros Ágreda, Santiago 2.19, Eduviges Peña, Santiago 2.19, Samuel Rodríguez nos escribe lo que dice Santiago 2.19, Rocío Correa, Santiago 2.19, María Yayire, Santiago 2.19. Samuel Rodríguez dice, por la salud de mi madre Lidia Pérez. Claro que sí. Oramos también por la salud de tu madre, para que Dios le conceda pronta sanación. Vamos a escuchar lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 19. Es que hay un solo Dios, haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. Escucha lo que dice Santiago. Es que es una afirmación contundente, es una afirmación valedera la que dice Santiago. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Sí, hay un solo Dios. Ese Dios en el que Gedeón ha puesto su confianza. Ese Dios en el que Gedeón ha anunciado al pueblo de Israel y cómo Dios ha reducido un numeroso ejército a solo 300 hombres. Y es que la palabra de Dios es plena y eficaz. Y es que Santiago dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Sí, es verdad, hay un solo Dios. Pero escucha lo que también dice Santiago. También los demonios lo creen y tiemblan. Escuche usted, también los demonios lo creen y tiemblan. Y uno se pregunta, si Santiago dice esta afirmación contundente, ¿por qué hay personas que buscan a los brujos? Si claramente dice que hasta los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan. Y es que, como leemos en el Evangelio, cuando Jesús se acerca al endemoniado y le dice, ¿qué quieres de nosotros? ¿Vienes a atormentarnos? ¿Por qué vienes a atormentarnos a nosotros? Es que los demonios saben que hay un solo Dios y ellos tiemblan. ¿Y qué le dijeron? Permite que nos metamos en esa piara de cerdos, pero no nos hagas daño. ¿Y qué dijo Jesús? Ándale, dele pues, salgan de aquí, de este hombre. Y se fueron y se metieron en la piara de cerdos. ¿Por qué? Porque hasta los demonios creen que hay un solo Dios y ellos tiemblan. Pero también lo que dice Santiago es importante. Hay un solo Dios, ese Dios en el que Gedeón ha puesto su confianza. Ese Dios en el que Gedeón y estos 300 hombres fuertes y valerosos están confiando para ir a destruir al poderoso campamento de Madián. Ese Dios en el que tú y yo
tenemos que confiar. Ese Dios en el que tú y yo tenemos que poner y abandonar nuestra vida. Ese Dios que es el que provee también nuestra vida en medio de las necesidades que vivimos. Y es que la palabra de Dios es única, y es que la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Tú crees, te pregunto a ti, tú crees que hay un solo Dios? ¿Sí o no? Es una respuesta para ti a nivel personal, para que tú te la respondas. Porque hay personas que creen en Dios, pero que tienen dioses amoldados a su manera. El Dios dinero, el Dios placer, el Dios vicio, el Dios robo, el Dios hipocresía, el Dios falsedad, el Dios de las malas palabras, y hacen y amoldan a Dios a su manera. Pero resulta que ese no es el verdadero Dios. Y es que, como dice Santiago, ¿tú crees que hay un solo Dios? Sí, hay un solo Dios, porque hasta los demonios creen en ese Dios y tiemblan. Creen que hay un solo Dios y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque ¿quién puede estar por encima de Dios? Ni Satanás, porque sus demonios tiemblan ante la presencia del único y verdadero Dios. Y ese Dios que le va a conceder a Gedeón la victoria. Y es que si uno se pone a leer detalladamente desde el versículo 20, también vamos a escuchar que van a tener 300 trompetas, van a tener 300 antorchas y 300 voces que van a decir al unísono una afirmación, porque rodearon el campamento. Estos 300 hombres fuertes y valerosos. Pero vamos a escuchar lo que dice el versículo 20 de este capítulo 7 del libro de los Jueces. Entonces los 3 cuerpos del ejército tocaron los cuernos y rompieron los cántaros. En la izquierda tenían las antorchas y en la derecha a los cuernos para tocarlos. Gritaban: espada por Yahvé y por Gedeón. Escuche usted, rodearon el campamento. Gedeón los distribuyó en 3 cuerpos del ejército, es decir, 100 por cada uno de los cuerpos. Y ellos tenían también un cántaro. Dentro del cántaro llevaban las antorchas, pero también llevaban los cuernos. 300 personas rodeando el campamento, que al unísono toquen las trompetas. Es un estruendo demasiadamente grande, que va a decir la misma palabra de Dios, que el pueblo, al escuchar ese estruendo que hicieron, empezaron a irse. ¿Por qué? Porque 300 trompetas, el pueblo pensaba que eran muchos más, pero solamente eran 300 hombres, 300 trompetas, 300 antorchas, 300 cuernos para poder al unísono. Escuchen lo que decía estos 300 hombres al unísono, al grito. 300 personas gritando lo mismo a una sola voz. Eso da miedo, eso da un temor grande, que 300 al unísono digan esto, rodeando el campamento de Madián. ¿Qué decían? Espada por Yahvé y por Gedeón. Espada por Yahvé y por Gedeón. ¿Por qué? Porque al unir las 300 voces es un estruendo demasiadamente grande. Al unir 300 cuernos para sonar, eso es un estruendo inimaginable. ¿Cómo puede ser sonando al unísono 300 cuernos? Que el pueblo, al escuchar esto, salieron despavoridos, salieron huyendo. Pero vamos a colocarle ahora, para poder escudriñar bien este capítulo, este versículo
20 del capítulo 7 del libro de los Jueces. Vuelva a leer otra vez el versículo 20, por favor. Entonces los tres cuerpos del ejército tocaron los cuernos y rompieron los cántaros. Rompieron los cántaros. Aquí hay que estar bien atentos a esta explicación del versículo 20 de este capítulo 7 del libro de los Jueces. Esos tres cuerpos de ejércitos, cada uno llevaban unos cántaros, llevaban unas vasijas, dentro de las cuales llevaban unas antorchas. Estos tres cuerpos de ejército. Vamos ahora a buscar y a darle el significado a lo que es también estos cántaros, a darle el significado a estas antorchas y a darle el significado a la voz que todos estos 300 decían al unísono: espada por Yahvé y por Gedeón. Por eso yo les invito, en la parte que dice que cuando ellos rompieron los cántaros, vamos a buscar la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21, para que escuchemos cómo también es un utensilio para uso noble, es decir, que a través de ese cántaro también se puede utilizar para poder ayudar también a los demás, para poder anunciar con valentía. Eso es algo que nos lleva a nosotros a tener la valentía y que nosotros seamos también esos cántaros para poder utilizarlos, pero utilizarlos de una manera buena. ¿Para quiénes? Para el servicio de los demás. Saludamos en este momento a Erlinda Ceballos Serafín, padre para los niños pobres de Venezuela. Gracias por tu granito de arena. Y claro que sí, Dios mediante, diciembre vamos a tener una actividad bonita para con los niños de nuestra parroquia, para esos niños pobres y necesitados. Reginaldo Santos, Padre, gracias por las bendiciones que nos das cada día. Dios te bendiga, Reginaldo, gracias también por tu granito de arena. Y saludamos a David González, gracias también por tu granito de arena. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe siempre. Vamos a ver, Hilda Gamboa, segunda de Timoteo 2:21, Priscila Gutiérrez, segunda de Timoteo 2:21, Viviana Benavive, segunda de Timoteo 2:21, María Encarnación, segunda de Timoteo 2:21, Juan Ortiz, segunda de Timoteo 2:21, Esmilda Mariela Gómez, segunda de Timoteo 2:21, Gabriela Ignacio, segunda de Timoteo 2:21. Vamos a escuchar lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Sí, pues, ¿alguno se mantiene limpio de estas faltas? Será un utensilio para uso noble, santificado y útil para su dueño. Claramente vemos cómo se puede utilizar también. Estando limpios, estando purificados, también podemos ser un utensilio para transportar. ¿Qué vamos a transportar? En medio de nuestra vida vamos a transportar lo que es la nobleza, lo que es sencillez, lo que es mansedumbre y sobre todo prestar el servicio para con las otras personas. Los cántaros fueron un modelo y un transporte para llevar ¿qué? Las antorchas, para llevar eso que ellos iban a alumbrar, para que el pueblo viera de Madián que se estaban siendo atacados y que no tenían por dónde salir. Es un medio, es un transporte. Nosotros también somos un medio, somos un transporte para llevar también luz, para llevar también humildad, para llevar también sencillez a las demás personas. ¿Por qué? Porque podemos ser un utensilio para usarlos noblemente en medio de la relación para con nuestros hermanos. Esto es en la manera de presentar el cántaro, donde llevaban también las antorchas. Ahora,
llevándolo a relación. Después que se parte el cántaro, fluye y sacan las antorchas. Esas antorchas que, como hemos leído en el libro de los Jueces, capítulo 7, versículo 20, que nos va a hacer referencia a lo siguiente: 3 cuerpos de ejército tocaron los cuernos y rompieron cántaros. En la izquierda tenían las antorchas. Esas antorchas, pues vamos a buscarle también su significado. Yo les invito, vamos a buscar el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 16, para que escuchemos la referencia de la luz. ¿Por qué las antorchas? Para iluminar. Ellos tenían las antorchas para iluminar alrededor del campamento, para que el pueblo viera de que no tenían por dónde salir, que estaban siendo atacados y que Dios se los había entregado en manos de Gedeón. Pero ellos tenían las antorchas para iluminar en medio de la oscuridad. Y vamos a escuchar lo que nos dice el mismo Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 16, de la referencia de las antorchas. Clara Mesa, San Mateo 5:16. Juan Ortiz, San Mateo 5:16. María Encarnación, San Mateo 5:16. Samuel Rodríguez, San Mateo 5:16. Edu Víquez Peña, San Mateo 5:16. Vamos a escuchar lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 16. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vuélvalo a repetir otra vez, por favor. Brille así vuestra luz delante de los hombres. Brille así vuestra luz delante de los hombres. Somos un medio de transporte para llevar esa luz que tiene que brillar también en medio de la familia, en medio de los hombres, en medio de tu trabajo, en medio del lugar donde pasas tú el día. La luz, que brille así vuestra luz, que brille en ti esa luz de Dios para que ilumines a todos y ellos a su vez puedan glorificar ¿a quién? A Dios. Y es la referencia que nos deja la palabra de Dios en este versículo 20 del capítulo 7 del libro de los Jueces. Y es que tenemos que anunciar con valentía la palabra de Dios. Vamos a llevarlo ahora al anuncio que todos hacían al unísono: espada por Yahvé y por Gedeón. Y esta referencia vamos a buscarla en las Sagradas Escrituras a través de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, para ver qué nos dice acerca de este anuncio que hacía el pueblo, estos 300 hombres, cuando decían espada por Yahvé y por Gedeón. Eso es un anuncio que se hace con valentía, que se hace con fortaleza, que no se hace con miedo, que no se hace con timidez. Y vamos a escuchar lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Escuchemos con atención. Partiendo de vosotros, en efecto, ha resonado la palabra del Señor y vuestra fe en Dios se ha difundido. Ha resonado la palabra de Dios y vuestra fe en Dios se ha difundido. ¿Por qué? Porque se anuncia. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso. Tú tienes un compromiso cristiano católico, cristiana católica, y es anunciar con valentía, anunciar con fuerza la santa palabra de Dios. Hay que anunciar con valentía el mensaje de salvación. Es decir, ánimo, no tengas miedo de anunciar con valentía la santa palabra de Dios. Y es la referencia
que nos da este capítulo 7 del libro de los Jueces, donde cada uno de nosotros tenemos que confiar en Dios, mantener la fuerza y ser valerosos en el anuncio del Evangelio. Así que no dudes en anunciar con valentía la santa palabra de Dios. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros el mensaje de salvación y esta lectura del capítulo 7 del libro de los Jueces. Gracias a Dios primeramente y gracias a cada uno de ustedes que hace posible que esta transmisión se pueda dar en esta lectura seguida todos los días, capítulo a capítulo, de la palabra de Dios, de cada uno de los libros, especialmente de este capítulo 7 del libro de los Jueces. Gracias por compartir con nosotros la santa palabra de Dios. Es un gusto compartir con ustedes y que ustedes se puedan seguir enamorando cada día más de la santa palabra de Dios. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Que Dios les siga multiplicando siempre su generosidad para con esta evangelización, para con las personas pobres, para con las personas necesitadas. Y es que hemos escuchado el evangelio de hoy en referencia a Cristo, Rey del universo. Cuando ustedes lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Y es lo que nosotros tenemos que realizar para poder llegar también al reino de los cielos. Porque dice, cuando el Rey diga a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes, porque han hecho lo que tenían que hacer. Tuve hambre y me diste de comer, tenía sed y me diste de beber, era forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vistieron, estuve encarcelado y enfermo y fueron a verme. Y eso es lo que tenemos que realizar. Y gracias a todas las personas que han ayudado, que siguen ayudando y que hacen posible que nosotros podamos llevarle ese granito de amor a las personas más necesitadas. Y yo les invito, si deseas colaborar, si deseas ayudar para alegrar el corazón de muchos niños en diciembre en nuestra parroquia de San Silvestre, hazlo, no tengas miedo en realizarlo. Y si es poquito, no importa, porque hay un dicho que dice aquí en Venezuela, no sé cómo lo dirán donde ustedes, que de grano en grano se llena el buche la gallinita, porque la gallinita picotea el maíz, se lo come, picotea el otro maíz, ella no va a agarrar todo y se lo va a meter al pico, sino que de maíz en maíz se va llenando ella. Y es decir, que de granito en granito podemos llevarle también alegría a muchos niños pobres y necesitados. Si deseas colaborar, si deseas ayudar, si deseas enviar ropita, si deseas enviar juguete, te puedes comunicar conmigo a través del número de WhatsApp que aparece en la descripción del video y del correo electrónico que también aparece ahí, por si deseas también enviar a través de PayPal, que es josemedinapadre2013@gmail.com. Gracias a todos por acompañarnos en este en vivo. Que Dios les bendiga. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Que sigan teniendo una feliz y bendecida tarde-noche en el nombre del Señor. Gracias. Que Dios les bendiga.